Estimados amigos, buenos días a un café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre inflación, en particular un capítulo muy interesante, la hiperinflación alemana. La inflación es esencialmente un fenómeno que comenzó en el siglo XX. En siglos anteriores, los precios no subían, o por lo menos no subían siempre. Con frecuencia también bajaban, siendo usualmente una mala señal económica, porque señalaba que las ventas estaban cayendo de forma generalizada, augurando un mal futuro. Antes de 1900, la inflación era un caso extraño, porque los países estaban atados a algún patrón basado en algún metal, usualmente oro o plata. En el caso del patrón oro, este consistía en que las monedas que circulaban estaban hechas de oro. Pero con la invención del papel moneda, es decir, de los billetes del banco, las monedas de oro fueron eventualmente suplantadas por los billetes emitidos por los bancos comerciales. Y las monedas de oro fueron dejando de circular. Aunque si algún individuo quería intercambiar sus billetes por monedas de oro a una tasa fija que fijaba el gobierno, estaba en su derecho. El patrón oro permitía mantener la inflación a raya, porque si los bancos imprimían mucho dinero, una corrida de bancos podría llevarlos a la bancarrota. Un caso extremo de inflación es la hiperinflación, la cual ocurre, como la definió el profesor Philip Kagan de la Universidad de Columbia, si durante un periodo de 12 meses consecutivos la tasa de inflación mensual es mayor o igual a 50% durante al menos uno de esos 12 meses. Los primeros episodios de la hiperinflación en la era moderna ocurrieron en 4 países de Europa Central: Alemania, Austria, Hungría y Polonia. De estos 4, Alemania es posiblemente el más espectacular y es el capítulo del cual hablaremos en el programa de hoy, la hiperinflación alemana. La más antigua, pero también posiblemente la mejor documentada hiperinflación de la historia, y cuyas políticas para salir de esa situación han servido de base para detener ipso facto otros episodios de hiperinflación más reciente. Entonces, ¿por qué un país como Alemania experimenta una dramática hiperinflación dentro de sus fronteras, en los que después de varios meses los índices de precios asumieron proporciones astronómicas? De igual forma, en cada uno de esos 4 casos señalados, la inflación se detuvo abruptamente en vez de gradualmente. Eso ocurrió porque en cada caso se produjo un cambio dramático en la política fiscal asociado con el fin de la hiperinflación. Aunque cada hiperinflación es distinta en los detalles, cada uno de estos casos comparte características comunes muy importantes, como la política fiscal vigente en cada una de las hiperinflaciones era la misma. Y en cada uno de los 4 países existían enormes déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, en la cantidad de monedas extranjeras, principalmente libras esterlinas y dólares de los Estados Unidos que salían eran muy superior a las que entraban. La naturaleza de las drásticas y liberadas medidas fiscales y monetarias que se adoptaron en cada caso para acabar con la inflación, con las hiperinflaciones, siempre fue la misma.
los precios y el tipo de cambio se estabilizaron repentinamente. Y en cada caso, los países comparten el aumento de la oferta monetaria de alto poder en moneda local en los meses y años posteriores al final de la hiperinflación aumentó. ¿Cómo comenzó esta historia? Al final de la Primera Guerra Mundial, Hungría, Austria, Polonia y Alemania no estaban en el patrón oro, sino que sus monedas en gran parte no tenían ningún respaldo. Los gobiernos de esos países recurrieron entonces a la impresión de dinero sin respaldo para financiar el déficit del gobierno en una escala tal que condujo a una depreciación de las monedas de la moneda en proporciones espectaculares. Al final del periodo, el marco alemán se estabilizó en 1.000.000.000 de Papiermark por cada marco de oro. Es decir, 1.000.000 de millones de Papiermark por cada marco de oro. El marco de oro era una moneda de oro sólido que existía antes de la guerra. Es decir, se estabilizó en un 1 seguido de 12 ceros de Papiermark por marco de oro. Las hiperinflaciones terminaron virtualmente restaurando la convertibilidad de cada una de esas monedas al dólar o su equivalente en oro. De allí la importancia de tener en cuenta la naturaleza de las restricciones que la adherencia al patrón oro impone a un gobierno. Cuando un país está bajo el patrón oro, su gobierno emite billetes y una deuda a más largo plazo, la cual promete convertir en oro bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que el dueño del billete o de la deuda pida convertirla. Si la promesa del gobierno es buena, es decir, es creíble que puede hacerlo, la gente en general está dispuesta a mantener esos reclamos por su valor total, en cuyo caso se dice que la promesa de pago del gobierno está respaldada parcialmente por su tenencia de reservas de oro. Más importante en la práctica, dado que por lo general un gobierno no tiene reservas de oro al 100%, los pagarés y las deudas del gobierno están respaldados por el compromiso del gobierno de recaudar impuestos en cantidades suficientes para cumplir con su deuda. Es decir, los billetes están respaldados por una adecuada política presupuestaria. También es útil distinguir lo que es una decisión del gobierno, como el ingreso y la recaudación fiscal durante un periodo determinado, para un trimestre en particular, y lo que es una política fiscal del gobierno. A veces se le dice régimen o regla, para seleccionar el gasto y la recaudación de impuestos del gobierno, dependiendo del estado de la economía en un momento dado. Esta diferencia es importante porque siempre que hay un cambio en la estrategia de la política del gobierno, las personas y las empresas también actúan cambiando sus actitudes y sus patrones de consumo, inversión, etc. Esto ocurre porque al fijar la política, el gobierno fija las reglas del juego y las personas y las empresas, cada uno buscando lo mejor para sí mismo, se adaptan al nuevo juego cambiando sus estrategias y sus patrones de comportamiento. En otras palabras, la relación entre gobernantes y gobernados no es estática, sino que cambia a medida que las reglas del juego que imponga el gobierno van cambiando y las circunstancias que vayan apareciendo. Cambian con cada régimen de política. Esta discusión sobre los cambios de regímenes de política es importante porque la estrategia para controlar repentinamente un episodio de hiperinflación tiene todo que ver con un cambio creíble. Y quiero hacer énfasis en la palabra creíble. La política del gobierno debe ser creíble. ¿Qué pasó en Alemania? La hiperinflación de 1923 es una de las más altas de la historia. Mientras que en 1922 el billete de más alta denominación era 52.000 marcos, en 1923 era de 100 billones de marcos, es decir, 100 millones de marcos. Cuando terminan las guerras napoleónicas, también se pone fin al Sacro Imperio Romano Germano para dar lugar a la Confederación Alemana.
que constaba de 39 estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. Desde entonces, el nacionalismo y la unificación de Alemania comenzaron a ser un tema muy importante para los germanos, la cual se lleva a cabo finalmente después de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, que termina con una contundente victoria de Prusia. Alemania entonces se reunifica y el rey de Prusia, Guillermo I, se convierte en el Kaiser de toda Alemania. Otto von Bismarck es nombrado primer ministro. Antes de la unificación, cada estado alemán emitía su propia moneda. Así que uno de los primeros problemas que Bismarck debió abordar fue la unificación de la moneda. Se decidió adoptar el patrón oro y se creó el llamado marco de oro, aunque el nombre oficial era simplemente marco. El adjetivo de oro se lo pusieron después para diferenciarlo de otras monedas que se emitieron después y que también se llamaron marco. El marco de oro se convirtió en moneda de curso legal en Alemania a partir del 1 de enero de 1876, con un valor de 358 miligramos de oro, es decir, que 1 kilogramo de oro puro valía 2,790 marcos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, se producen corridas de banco y el 31 de julio el Banco Central de Alemania, el Reichsbank, suspende la convertibilidad del oro, es decir, deja de cambiar sus billetes por oro y además elimina el marco de oro y emite una moneda nueva que llama también marco, pero que coloquialmente lo llamaron marco de papel o Papiermark. Pensando que sería una guerra corta, Alemania decide financiar la guerra endeudándose en vez de recaudar impuestos adicionales como hicieron otros países. Después de ganar la guerra, pensó el gobierno alemán, Francia pagaría la deuda alemana con oro, pero la guerra fue más larga de lo inicialmente pensado. Duró 4 años, terminó en 1918 y Alemania fue derrotada y pierde los territorios de Alsacia y Lorena, los cuales les pasan a mano francesa. Ese mismo año, el Kaiser Guillermo II es derrocado y se instala un gobierno republicano. El Partido Socialdemócrata de Alemania asume el gobierno durante los primeros años de la posguerra. Como las principales batallas de la guerra ocurrieron en Francia, cuando termina la guerra, las principales regiones industriales francesas estaban devastadas. Bélgica también había sufrido daños importantes. Adicionalmente, los alemanes habían saqueado lo que pudieron para obtener cualquier material que pudieran utilizar para continuar la guerra. Por esta razón, los aliados fueron muy firmes en exigir que Alemania pagase reparaciones por los daños causados a Francia, Bélgica y algunos otros países. En el Tratado de Versalles, Alemania admite su derrota y acepta pagar reparaciones por daños civiles ocasionados, pero no el costo de la guerra. Se le exige un pago inicial de 20.000 millones de marcos de oro, que debían ser pagados en oro y en especies como madera, minerales, ganados o barcos, para financiar los gastos de ocupación de las tropas aliadas y también para comprar comida y materia prima para las tropas en Alemania. También se establece la creación de una comisión de reparaciones en 1921 que estudiaría la capacidad de pago de Alemania y decidiría el monto de las reparaciones que Alemania iría a pagar. En consecuencia, los primeros años después de la posguerra estuvieron signados por la incertidumbre sobre la magnitud de dichos pagos. En 1920, la tasa de inflación aumenta de 262% y entre octubre de 1919 y mayo de 1920, el precio del dólar se triplica, comportándose de forma errática, reflejando la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país. En mayo de 1921, el ultimátum de Londres le exige a Alemania pagar en reparaciones 132.000 millones de marcos de oro y le ordena a la Comisión de Reparaciones exigir el pago por intereses sobre la deuda no pagada una vez que las finanzas alemanas se hubiesen recuperado. Los pagos podían hacerse en oro o en especie y se le exigía el pago de 1.000 millones de marcos de oro
en los siguientes 25 días y 2.000 millones de marcos de oro más el 26% de sus exportaciones a partir del año siguiente, además de los gastos de ocupación. Los gastos de reparación representaban la mitad del ingreso por impuestos del gobierno alemán. Entre 1919 y 1922, Alemania realizó pagos correspondientes que representaban alrededor del 10% de su ingreso nacional y una cantidad equivalente al 80% de sus exportaciones, lo cual no era factible recaudar solo con impuestos. Esto indujo al gobierno entre 1919 y 1923 a incurrir en déficits fiscales del 50%. En otras palabras, en financiar la mitad del presupuesto imprimiendo dinero. En 1922, la tasa de cambio se devaluó fuertemente y la inflación subió a 4.000%. Las dificultades económicas le hicieron a Alemania cada vez más difícil cumplir con sus compromisos de deuda y sus envíos de carbón empezaron a decrecer por debajo de las cantidades acordadas. La incomodidad de los aliados, especialmente Francia y Bélgica, era cada vez mayor. El 26 de diciembre de 1922, Alemania se declara incapaz de cumplir los términos de las reparaciones impuestas y decide suspender los pagos. Y el 9 de enero de 1923, la Comisión de Reparaciones declara a Alemania en mora. Francia responde a la decisión alemana de enero de 1923 ocupando militarmente la zona del Ruhr, que es la zona de mayor producción industrial de Alemania, para cobrarse directamente la deuda alemana con la producción de las empresas allí establecidas. Pero los trabajadores alemanes responden declarándose en resistencia pasiva, es decir, en huelga general. El gobierno alemán apoya a los trabajadores imprimiendo dinero para pagar sus salarios, comprometiendo la estabilidad financiera del país. La cantidad de marcos de papel en circulación comenzó a aumentar dramáticamente ese año y la inflación mensual, que había alcanzado 28% en diciembre de 1922, subió a 89% en enero de 1923 y a 110% en febrero de ese año. Luego de la crisis de enero, las autoridades intervienen vendiendo grandes cantidades de dólares para estabilizar el marco de papel, lo que ocasionó una deflación del 17% en marzo, pero una inflación del 7% en abril, pero que les hace perder la mayor cantidad de sus reservas internacionales de oro, por lo que las autoridades dejan de apoyar al marco de papel y la economía converge en hiperinflación. A partir de mayo, la inflación y la depreciación del marco de papel se aceleran, alcanzando una tasa de inflación mensual de 30.000% en octubre de 1923. Esto equivale a 20% diario. Los precios se duplicaban cada 4 días. La gente ordenaba 2 cervezas a la vez porque la segunda cerveza era más cara y prefería trasladarse en taxi en vez de en autobuses porque el pago se realizaba al final del viaje. La demanda de billetes era tan grande que había 133 empresas con más de 1.783 imprentas y 30 fábricas de papel trabajando 24 horas para imprimir los billetes que necesitaba el gobierno. La inflación se retroalimentaba. Durante el intervalo de tiempo entre la impresión de dinero y el gasto de ese dinero, los precios habían subido tanto que no alcanzaba y había que imprimir más dinero. El gobierno impuso controles de cambio intentando atajar los precios, pero todo fue inútil. Un punto importante fue que entre enero de 1922 y agosto de 1923, los precios crecieron 25.723 veces y la cantidad de dinero circulante creció 5.748 veces. Lo interesante aquí es que los precios crecieron mucho más que la cantidad de dinero, porque los alemanes estaban evitando usar marcos de papel para tener moneda dura como dólares o libras esterlinas. Las estimaciones hechas
dicen que el valor de las monedas extranjeras que circulaban en Alemania era varias veces la cantidad de marcos de papel que circulaban, valorados ambos en unidades de oro. Al final del periodo hiperinflacionario, la tasa de cambio y los precios subían tan a la par que cualquier rigidez en la economía había desaparecido. En 1913, la cantidad de dinero en Alemania era 6.000 millones de marcos de papel. En noviembre de 1923, una rodaja de pan costaba 428.000 millones de marcos de papel. Y un kilo de mantequilla costaba casi 6 billones. Es decir, un kilo de mantequilla costaba 6 millones de marcos de papel. Desde que terminó la Primera Guerra Mundial hasta 1924, el nivel de precios había aumentado alrededor de 1 billón de veces. Hacia finales de 1923, un nuevo gobierno decide implementar un plan de estabilización. Varias medidas que tomaron lo permitieron. Primero, en octubre se da por terminada la resistencia pasiva. Segundo, una nueva legislación le permite al gobierno suspender la Constitución si el interés económico así lo requería. Tercero, en agosto de 1923, el gobierno emite deuda por 500 millones de marcos de oro en billetes de pequeña denominación, los cuales fueron aceptados por el público y comenzaron a circular como moneda dura, a pesar de que solo ofrecían una promesa del gobierno de ser cambiados por oro. También se aprobó una reforma monetaria que creaba una nueva moneda, el Rentenmark, o marco seguro, a una tasa de cambio de 1 millón de millones de marcos de papel por un Rentenmark, el cual también fue aceptado por los alemanes. Los precios se detuvieron e incluso en junio de 1924 bajaron un poco, siendo que lo que hizo en la práctica fue cortarle 12-0. ¿Por qué este plan funcionó? Porque en octubre habían creado por decreto una nueva institución, el Rentenbank, que iría a sustituir al Reichsbank como Banco Central de Alemania. Y el decreto limitaba la cantidad de Rentenmarks que se podían imprimir y fijaba también una cantidad máxima que podía darle al gobierno. En tiempos cuando el gobierno alemán financiaba casi el 100% de su presupuesto imprimiendo dinero, el Rentenmark fue firme en no imprimir más dinero para el gobierno. Estas medidas obligaron al gobierno a tener un presupuesto balanceado, es decir, a financiar sus gastos con impuestos. Para ello debieron aprobar una drástica reforma fiscal. En octubre de 1923, el gobierno reduce su personal en 25%. Todos los trabajadores por contrato cesaron y a los mayores de 65 años se les jubiló. En enero de 1924, hubo una nueva reducción de 10% de los empleados públicos. Las empresas ferroviarias, que eran públicas, despidieron a 180.000 trabajadores y la oficina de correos despidió a 65.000 personas. El propio Banco Central despidió a unos 8.000 trabajadores. Adicionalmente, los aliados accedieron a renegociar los gastos de reparaciones. Usualmente uno esperaría que una disminución en la cantidad de dinero en circulación disminuya la tasa de inflación y aumente el desempleo. Pero eso no ocurrió. Y la estabilización vino acompañada más bien con un aumento en la producción y un aumento en el empleo. ¿Por qué no se deprimió la economía alemana con el programa de estabilización? La respuesta es que hubo credibilidad por parte del pueblo alemán sobre lo que el gobierno estaba haciendo y prometía hacer. Para ello, el gobierno debió tomar las medidas correctas y el pueblo debió recibir las señales correctas y claras, como un aumento en la tasa de interés y reglas claras sobre la política monetaria y fiscal. La experiencia alemana nos muestra cómo la credibilidad de las instituciones juega un papel tan fundamental en la política. Durante los 20 años de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por ejemplo, el gobierno venezolano le ha quitado 8 ceros a la moneda
y la inflación sigue campante. Asimismo, hicieron durante reiterados gobiernos en los periodos de hiperinflación en Sudamérica. La diferencia está en que esos gobiernos no son o no eran creíbles, ni sus acciones daban señales o dan señales contundentes de un cambio sincero y efectivo de la política. Una vez finalizado el periodo de hiperinflación, los alemanes quedaron psicológicamente tan afectados con la hiperinflación que el Banco Central alemán se convirtió en el paradigma por excelencia de un banco central conservador en el control de la inflación. Estimados amigos, hasta aquí llega un café con José Noguera.